La ciudad parecía dormida, aunque en realidad nunca lo hacía del todo. Eran casi las 3 de la madrugada y Julián Hernández seguía al volante de su Nissan Versa, con los ojos rojos de cansancio y un sabor amargo en la boca después de varias horas sin comer nada decente. El reloj digital en el tablero parpadeaba con desgano, como recordándole que el tiempo avanzaba sin darle tregua. La avenida Tlalpan estaba casi vacía, iluminada apenas por faroles que lanzaban su luz amarillenta sobre el asfalto. A lo lejos, un claxon aislado rompía el silencio, pero enseguida se desvanecía. Julián suspiró profundamente, con el pecho cargado de un peso que no sabía bien cómo describir. Pensaba en Mariana, su esposa, que seguramente ya dormía, y en Diego, su hijo de 6 años, que se había quedado esperando la promesa incumplida de que su papá le leería un cuento. Otra vez había fallado. Mañana lo compenso, se decía, pero sabía que era mentira. El mañana siempre lo arrastraba de nuevo a la misma rutina: manejar, sobrevivir, pagar deudas, repetir. Había aceptado ser conductor de Uber porque creía que tendría más libertad, que organizaría mejor sus horarios, pero con el paso de los meses se dio cuenta de que la ciudad lo absorbía por completo. Entre el tráfico, los clientes malhumorados y los gastos del coche, apenas quedaba tiempo para respirar. El volante era su compañero más cercano y la soledad de las calles, su escenario habitual. Mientras esperaba la siguiente notificación en la aplicación, miró sus manos apoyadas en el volante. Eran manos cansadas, con la piel reseca y los nudillos marcados. En algún momento habían acariciado una guitarra, habían soñado con acordes y canciones. Ahora solo giraban, frenaban y aceleraban una y otra vez hasta el agotamiento. Recordó cómo de joven le gustaba tocar en reuniones familiares, cómo su abuelo le había regalado aquella guitarra que aún guardaba en un rincón polvoriento de la casa. Ese recuerdo le pinchó el corazón como una espina. El celular vibró con un nuevo viaje. El punto de recogida estaba en Insurgentes Sur. Julián aceptó de inmediato, porque rechazarlo significaba perder unos pesos que no podía darse el lujo de dejar pasar. Arrancó y se dirigió hacia el destino. Mientras conducía, miraba la ciudad a través del parabrisas, puestos de comida cerrados, calles húmedas por la lluvia de horas atrás, anuncios luminosos que parecían más brillantes en medio del vacío. En el camino, pensó en Ernesto, un amigo taxista con el que solía platicar en las bases. Ernesto siempre le decía: «No pierdas la fe, hermano, aunque todo se vea oscuro». Julián sonrió con ironía. ¿Fe en qué? ¿En que mañana todo sería diferente? La vida no le había dado razones para creerlo. Cada día era igual al anterior. Se detuvo en un semáforo. El silencio era tan profundo que escuchó el tic-tac de la direccional y el golpeteo nervioso de sus dedos contra el volante. En esos segundos inmóviles, una pregunta cruzó su mente con fuerza. ¿Esto es todo lo que me espera en la vida? La respuesta no llegó, solo un vacío incómodo en el estómago. La luz cambió a verde y volvió a avanzar. El cansancio le nublaba los ojos, pero una sensación extraña lo mantenía alerta. Algo dentro de él murmuraba que esa noche no sería como las demás, que en el asiento trasero pronto se sentaría alguien distinto, alguien que lo confrontaría con su propia vida. Julián no podía explicarlo, pero lo presentía como un eco lejano. Sin saberlo, estaba a punto de iniciar un viaje que no solo lo movería de un punto a otro en la ciudad, sino que lo llevaría a enfrentar sus miedos más íntimos y a redescubrir lo que realmente importaba. Esa madrugada, su historia cambiaría para siempre. Y si quieres descubrir cómo un encuentro inesperado puede transformar por completo la vida de un hombre común, suscríbete ahora mismo al canal y acompáñanos en esta narración. Lo que está por venir no se parece a nada que hayas escuchado antes. El amanecer siempre llegaba demasiado pronto para Julián, aunque la mayoría de las veces lo recibía todavía detrás del volante. La rutina lo consumía de una manera que apenas dejaba espacio para recordar quién era fuera del coche. Aquella mañana
Después de unas pocas horas de sueño interrumpido, despertó con el sonido insistente de un camión de basura que pasaba por la calle angosta de su colonia en Iztapalapa. Abrió los ojos con dificultad y miró el techo descascarado de su habitación. A un costado, Mariana se levantaba ya con prisa, recogiendo ropa del respaldo de una silla. Su esposa era el motor de la casa. Trabajaba en una papelería y todavía encontraba tiempo para cuidar de Diego. Julián la observó en silencio unos segundos, sintiendo un peso en el pecho. Quería decirle que la admiraba, que agradecía su esfuerzo, pero la costumbre de callar era más fuerte. «Levántate, Julián, se te va a hacer tarde otra vez», dijo Mariana con una mezcla de cansancio y paciencia en la voz. «Sí, ya voy», respondió él, incorporándose con esfuerzo. Diego entró corriendo al cuarto con su pijama de superhéroes, sosteniendo un dibujo en la mano. «Mira, papá, hice un coche como el tuyo». Sus ojos brillaban con orgullo infantil. Julián sonrió, aunque detrás de esa sonrisa se escondía un nudo en la garganta. «Está increíble, campeón. Te prometo que un día me enseñas a dibujar así». Pero sabía que muchas de esas promesas quedaban en el aire. Apenas desayunaron juntos un par de minutos. Un café rápido para Julián, un vaso de leche para Diego, y Mariana apurando todo para llegar a tiempo a su trabajo. La mesa tenía ese silencio cargado de palabras no dichas, de temas que siempre quedaban pendientes. Deudas, gastos escolares, el futuro incierto. Al salir, Julián encendió su coche y revisó el tanque de gasolina. Medio lleno. Hizo cuentas rápidas en su mente, sabiendo que cada litro significaba menos dinero para otra cosa. Mientras manejaba rumbo a la primera zona donde solía encontrar clientes, se cruzó con Ernesto, el amigo taxista de la base. Levantó la mano para saludarlo y estacionó un momento para platicar. «¿Cómo vas, Julián?», preguntó Ernesto, encendiendo un cigarro. «Ahí dándole, hermano, ya sabes que esto nunca para». «Sí, pero no te mates tanto. Uno termina olvidando por qué empezó a trabajar». «Ojalá fuera tan fácil con todo lo que debo». Ernesto lo miró con seriedad. «No pierdas la fe, carnal. Mira, yo también me siento harto, pero uno tiene que creer que algo mejor viene». Julián asintió, aunque en el fondo no estaba convencido. La palabra fe le parecía lejana, como un recuerdo de infancia que ya no tenía lugar en su vida adulta. El resto del día se extendió en una sucesión de viajes interminables, clientes que apenas lo saludaban, otros que se quejaban del tráfico, algunos que hablaban sin parar de problemas ajenos. Julián respondía con frases cortas, atrapado en un silencio interior. Sentía que el volante absorbía toda su energía y que las calles de la ciudad eran un laberinto sin salida. Cuando cayó la tarde, estacionó unos minutos en un Oxxo para comprar una torta fría y un refresco. Mientras comía en el coche, vio a través del parabrisas a un grupo de jóvenes con guitarras riendo y cantando en la banqueta. El recuerdo de su propia guitarra lo golpeó de lleno. Cerró los ojos un instante y pensó, ¿en qué momento me alejé de lo que amaba? Sacudió la cabeza y volvió a enfocarse en el trabajo. No podía darse el lujo de perder tiempo en nostalgias, pero aquella pregunta lo acompañó durante el resto de la jornada como una sombra persistente. Al caer la noche, encendió de nuevo la aplicación. El cansancio le punzaba en la espalda, pero todavía necesitaba completar unas horas más para cubrir los gastos de la semana. No sabía que muy pronto, esa rutina gris que parecía no tener fin, estaba a punto de romperse de una manera que jamás habría imaginado. La ciudad se transformaba con la llegada de la madrugada. Después de medianoche, los ruidos habituales del tránsito se desvanecían y quedaban solo ecos dispersos. Un claxon aislado, el chirrido de un microbús al frenar, el ladrido distante de un perro. Julián avanzaba por Insurgentes con la ventanilla entreabierta, dejando que el aire fresco de la noche aliviara el sopor que le pesaba en los párpados. Había trabajado más de 12 horas y aunque el cansancio lo vencía, no podía detenerse. Las cuentas pendientes lo empujaban a seguir como un látigo invisible. El reloj del tablero marcaba las 2:31. La aplicación permanecía abierta en el celular.
pegado al soporte frente al volante, esperando el próximo viaje. Julián se detuvo en un semáforo y en ese instante se dio cuenta del silencio inusual que reinaba a su alrededor. Las luces de neón de un bar apagado brillaban todavía, pero no había nadie en la calle. Una brisa arrastró hojas secas sobre el asfalto y por un momento sintió que conducía en una ciudad fantasma. Ese ambiente lo hizo pensar en lo vulnerable que podía ser a esas horas. No era la primera vez que manejaba de madrugada, pero cada noche traía consigo un riesgo. Pasajeros violentos, asaltos en esquinas oscuras, retenes sorpresivos. Sus manos apretaron con más fuerza el volante, recordando historias que había escuchado de otros conductores. Sin embargo, la necesidad era más fuerte que el miedo. El celular vibró de repente. Una nueva solicitud de viaje. La pantalla mostraba el punto de recogida en Insurgentes Sur, frente a una cafetería cerrada. Julián aceptó sin pensarlo demasiado. La tarifa no era alta, pero lo mantendría ocupado, y eso era lo que necesitaba para no dejarse arrastrar por el sueño. Mientras avanzaba hacia el lugar indicado, se fijó en los contrastes de la ciudad a esas horas. Algunos edificios permanecían completamente oscuros, mientras que otros seguían iluminados como si el día nunca terminara. Pasó frente a un puesto de tacos aún abierto, donde dos hombres discutían en voz baja mientras comían de pie. El olor de la carne asada llegó hasta él y le recordó que no había cenado bien. El estómago le gruñó, pero decidió seguir de largo. En el interior del coche la radio estaba apagada. Julián prefería el silencio cuando la fatiga lo dominaba. Podía escuchar mejor el motor y concentrarse en el camino. Aún así, ese silencio se volvió demasiado denso, casi inquietante. Era como si la ciudad le estuviera guardando un secreto. Al detenerse en otro semáforo, miró su reflejo en el retrovisor. Sus ojos estaban rodeados de ojeras, y su expresión era la de un hombre que había olvidado soñar. Un pensamiento fugaz cruzó su mente. Si me pasara algo esta noche, ¿me recordarían solo como el chofer que nunca estaba en casa? Esa idea lo estremeció y lo obligó a sacudir la cabeza para despejarla. Llegó al punto de recogida. La cafetería estaba cerrada, las sillas apiladas sobre las mesas en el interior. Afuera la banqueta estaba desierta. Julián redujo la velocidad y se estacionó junto a la acera. Miró a los lados, esperando ver al pasajero. No había nadie. Tomó el celular para confirmar la dirección. Todo parecía correcto. Un minuto pasó, luego otro. El silencio de la madrugada lo envolvía cada vez más, acompañado solo por el zumbido del motor encendido. Julián se inclinó hacia el parabrisas, intentando distinguir alguna figura en la penumbra. El presentimiento de algo extraño comenzó a crecerle en el pecho. No sabía por qué, pero sentía que esa solicitud no era como las demás. Algo en el aire estaba cargado de una energía distinta, como si la ciudad se hubiera detenido a esperar el desenlace de un momento importante. «A ver, ¿dónde está este cliente?», murmuró para sí mismo con la voz quebrada por el cansancio. Justo cuando pensaba que se trataba de una broma o un error en la aplicación, distinguió una silueta que avanzaba lentamente desde la esquina, caminando con paso tranquilo hacia él. La figura se fue acercando poco a poco, iluminada intermitentemente por la luz de los postes. Julián entrecerró los ojos para distinguir mejor. Era un hombre de complexión delgada, vestido con una camisa clara, unos pantalones sencillos y un par de sandalias desgastadas. Lo extraño no era su apariencia, sino la calma con la que caminaba en medio de una ciudad donde, a esas horas, la prisa o el miedo eran lo habitual. El desconocido se detuvo junto a la puerta trasera del coche y con un movimiento sereno la abrió. Se sentó sin hacer ruido, como si no quisiera perturbar el silencio de la madrugada. Julián lo observó por el retrovisor y notó algo que le llamó la atención de inmediato. La expresión de su rostro transmitía paz. No era la sonrisa exagerada de alguien forzado a parecer amable, sino una tranquilidad genuina, como la de quien lleva consigo una certeza que los demás no alcanzan a comprender. «Buenas noches», dijo el hombre, con una voz profunda y cálida.
como si cada palabra tuviera un peso distinto al habitual. «Buenas», respondió Julián, sorprendido por la serenidad de aquel saludo. Introdujo la dirección en la aplicación y puso el coche en marcha. La voz del pasajero seguía resonando en su cabeza, como si hubiera dejado un eco en el ambiente. Miró de nuevo por el retrovisor y se encontró con unos ojos que parecían observarlo con atención, pero sin incomodarlo. Era una mirada limpia, directa, que no juzgaba. Durante varios minutos ninguno de los dos habló. Julián estaba acostumbrado a pasajeros parlanchines que contaban su vida sin que nadie lo pidiera, o a otros que se hundían en el celular para no cruzar palabra. Este hombre no encajaba en ninguna de esas categorías. Estaba simplemente presente, como si bastara con ocupar ese espacio para llenar de sentido el momento. La curiosidad pudo más que el cansancio. «¿De dónde viene a estas horas?», preguntó Julián intentando sonar natural. El hombre sonrió apenas. «De donde siempre vengo, de caminar entre la gente». Julián frunció el ceño, confundido por la respuesta. Pensó que tal vez era un filósofo, un predicador o alguien con costumbres raras, pero algo en su tono no sonaba extraño, sino sincero. El pasajero se acomodó en el asiento y con calma añadió: «A veces uno encuentra lo que busca en la madrugada. Otras veces, la madrugada nos encuentra a nosotros». Julián no supo qué contestar. Sus manos se aferraron al volante. Había escuchado frases rebuscadas antes, pero esta le cayó de manera distinta. Era como si hablara directamente de su situación, de ese vacío que lo acompañaba noche tras noche. Tragó saliva y decidió no insistir. Mejor enfocarse en la ruta. Sin embargo, no podía ignorar la sensación que empezaba a crecer en él. La presencia de ese hombre llenaba el coche de una calma extraña, como si hubiera bajado el ruido interno que lo perseguía siempre. El trayecto continuó en silencio durante unos minutos. Julián observaba las calles vacías, los muros pintados con grafitis, los negocios cerrados con cortinas metálicas. Todo parecía igual que siempre, pero por dentro sentía que algo distinto estaba ocurriendo. Al llegar a un semáforo en rojo, volvió a mirar por el retrovisor. El hombre lo observaba con la misma serenidad. Sus ojos oscuros tenían un brillo peculiar, como si reflejaran más de lo que mostraban. Julián apartó la vista rápidamente, incómodo ante la intensidad de aquella mirada. «¿Cómo se llama?», preguntó, casi sin pensarlo. «Jesús», respondió el hombre con naturalidad. El corazón de Julián dio un salto inesperado. El nombre era común en México, claro, pero escucharlo de su boca tuvo un efecto distinto, como si encerrara un significado mayor. No dijo nada, solo asintió y arrancó cuando el semáforo cambió a verde. Mientras avanzaba, un pensamiento insistente empezó a rondar su mente. Había algo en ese pasajero que no encajaba con lo habitual. No era un cliente cualquiera. No sabía aún qué era, pero lo descubriría en el transcurso de ese viaje. El motor del coche zumbaba de manera constante mientras avanzaban por Insurgentes. Julián trataba de mantener los ojos en la carretera, pero la presencia de aquel hombre en el asiento trasero le resultaba imposible de ignorar. El silencio entre ambos no era pesado, más bien parecía tener un peso distinto, como si contuviera algo que estaba por revelarse. De pronto, la voz del pasajero rompió la quietud. «Pareces cansado, Julián». El conductor dio un pequeño brinco en el asiento. Su nombre resonó con fuerza dentro de él. No recordaba haberlo mencionado. Miró por el retrovisor con el ceño fruncido. «¿Perdón?», preguntó incrédulo. «Que luces agotado. Manejar tantas horas no es fácil, y menos cuando el corazón también está cansado». Julián respiró hondo. Trató de convencerse de que era una coincidencia, que quizá el pasajero había visto su nombre en la aplicación y que lo demás eran suposiciones. Aún así, aquellas palabras lo atravesaron. «Es parte del trabajo», respondió, intentando sonar despreocupado. «Si no manejo no hay dinero y sin dinero no hay cómo vivir». «¿Y crees que eso es vivir?», replicó el hombre con voz serena. La pregunta quedó suspendida en el aire como un golpe invisible. Julián apretó el volante con más fuerza. «Claro que es vivir.
No me queda de otra, tengo una familia que mantener. Mantener no es lo mismo que acompañar, dijo Jesús sin alzar la voz. El comentario le quemó por dentro. De inmediato pensó en Diego esperándolo con el cuento en la mano, en Mariana lidiando sola con los problemas del día. Se removió incómodo en el asiento. «Usted habla como si supiera lo que pasa en mi casa», respondió con un tono defensivo. «No necesito entrar a tu casa para saber lo que sientes», contestó Jesús con una calma que desarmaba. Durante unos segundos, el único sonido fue el roce de las llantas sobre el asfalto. Julián quería cambiar de tema, hablar del clima o de fútbol, cualquier cosa que desviara aquella conversación que lo estaba exponiendo demasiado. Pero no pudo. «¿Y qué se supone que debería hacer?», dijo finalmente casi en un susurro. «Recuerda lo que olvidaste», respondió el pasajero. Julián lo miró de reojo por el retrovisor. La expresión de aquel hombre era tranquila, pero sus palabras tenían un filo extraño, como si cortaran capas de silencio acumuladas en su interior. «Olvidé muchas cosas», admitió con amargura. «Todos olvidamos. Lo importante es decidir si queremos recordar». El coche avanzaba por avenidas desiertas, iluminadas solo por la luz intermitente de los semáforos. Julián sentía que, de alguna manera, la ciudad entera se había vuelto el escenario de esa conversación, como si todo alrededor aguardara el desarrollo de aquellas frases. «Mire, señor, Jesús, ¿verdad?», dijo con cierta ironía, intentando recuperar control. «Yo no soy un tipo religioso. Respeto a quien cree, pero en mi vida eso no funciona». «No vengo a hablarte de religión, Julián. Vengo a recordarte quién eres». El conductor tragó saliva. Hubo un silencio largo. El comentario no sonaba a sermón, sino a verdad desnuda. Intentó reír para quitarle peso a la situación. «Pues si de eso se trata, yo soy un chofer de Uber, un tipo común que trabaja para pagar cuentas, eso soy». «Eso es lo que haces, no lo que eres», replicó Jesús. La frase se clavó en su pecho como un cuchillo invisible. No supo qué contestar. Sintió un vacío extraño, como si por primera vez alguien hubiera puesto en palabras lo que él mismo no se atrevía a reconocer. El semáforo se puso en rojo. Julián detuvo el coche. En el retrovisor los ojos de aquel hombre parecían brillar bajo la tenue luz de la calle. No había juicio en ellos, solo una certeza serena. El corazón de Julián latía con fuerza. Había empezado ese viaje como uno más, pero ya intuía que nada sería igual después de aquellas palabras. El tráfico era inexistente a esas horas, lo que permitía que el coche avanzara con suavidad. Sin embargo, dentro de Julián no había calma. El comentario de aquel hombre seguía martillando en su mente. «Eso es lo que haces, no lo que eres». Quiso convencerse de que solo era una charla rara, que había tenido pasajeros más excéntricos, pero no podía negar que algo en esas palabras le pesaba demasiado. Decidió romper el silencio. «¿Y que se dedica a leer la mente de la gente? Porque eso parece». Jesús soltó una sonrisa tranquila. «No leo la mente. Escucho lo que el corazón grita, aunque a veces tú mismo lo ignores». Julián bufó y negó con la cabeza. «Mire, con todo respeto, suena bonito, pero yo vivo en el mundo real. Allá afuera hay cuentas que pagar, hay peligros en cada esquina, hay que pelear todos los días para no quedarse atrás. Eso es lo que importa». «Lo que importa no siempre es lo que pesa más en el bolsillo», respondió Jesús sereno. El conductor se removió incómodo en el asiento. Le incomodaba la seguridad con la que hablaba ese hombre, como si supiera más de lo que debía. Se dijo a sí mismo que no debía engancharse, que lo mejor era dejarlo hablar y continuar el viaje en silencio. Pero al mismo tiempo, sentía una necesidad extraña de seguir escuchando. «A ver, entonces dígame algo», dijo Julián con un tono desafiante. «Si tanto sabe de mí, ¿qué es lo que según usted estoy ignorando?». Jesús lo observó por el retrovisor, sin perder la calma. «Ignoras tu propio cansancio, no el del cuerpo, sino el del alma. Vives como si la vida fuera solo resistir, cuando en realidad es para habitarla». Julián soltó una risa nerviosa. «Eso suena muy filosófico, pero dígame,
¿Cómo se supone que uno habita la vida cuando no alcanza ni para pagar la renta? Habitándola no con lo que tienes, sino con lo que eres. El conductor apretó los labios. Había algo en esa respuesta que lo irritaba y al mismo tiempo lo conmovía. Quería discutir, pero las palabras no le salían. Solo alcanzó a murmurar: «Fácil decirlo desde afuera». Jesús no respondió enseguida. Miró por la ventana como si estuviera contemplando algo más allá de la ciudad. Finalmente dijo: «No estoy afuera, Julián, estoy contigo aquí en este camino». Esa afirmación lo descolocó por completo. Se obligó a concentrarse en la avenida oscura, en los letreros apagados de los negocios, en cualquier cosa que lo apartara de esa conversación que empezaba a removerle recuerdos y sentimientos que prefería mantener enterrados. El silencio regresó, pero esta vez era distinto. No era cómodo ni tampoco vacío. Era un silencio lleno de resistencia. Julián sentía que si dejaba que ese hombre siguiera hablando, terminaría revelando verdades que no estaba preparado para enfrentar. Para distraerse, encendió la radio y buscó una estación cualquiera. Una canción pop sonaba con alegría artificial, y eso lo ayudó por unos segundos a recuperar el control. Pero apenas terminó el coro, Jesús habló de nuevo con suavidad. Esa música intenta llenar un espacio, pero tú sabes que el ruido no calma el vacío. Julián apagó la radio de inmediato, molesto. «Mire, señor, no quiero parecer grosero, pero ¿qué pretende? Soy solo un chofer haciendo su trabajo. No busco consejos, mucho menos sermones. No vine a sermonearte. Vine a recordarte que todavía puedes elegir». El conductor respiró hondo, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Parte de él quería detener el coche y pedirle que se bajara. Pero otra parte, inexplicablemente más fuerte, quería seguir escuchando. Había algo en la forma en que hablaba aquel hombre que no era imposición ni reproche, sino una invitación silenciosa. Julián se mordió el labio, con los ojos clavados en la carretera. No entendía por qué, pero sentía que aquella conversación apenas estaba comenzando y que lo que venía podía cambiarlo más de lo que estaba dispuesto a admitir. El coche avanzaba por calles cada vez más solitarias, con apenas unas cuantas luces encendidas en los edificios. Julián mantenía los ojos fijos en la carretera, tratando de ignorar la inquietud que lo consumía. Sin embargo, la voz de aquel hombre volvió a irrumpir en sus pensamientos con una naturalidad que lo desarmaba. «¿Recuerdas la guitarra que guardas en el rincón de tu casa?», preguntó Jesús, en un tono sereno. Julián sintió un escalofrío en la espalda. Casi pierde el control del volante. «¿Cómo sabe eso?», exclamó con la voz entrecortada. «No lo olvidaste, solo lo escondiste». Esa guitarra fue parte de tu sueño, y los sueños nunca mueren del todo. Un silencio tenso llenó el interior del coche. Julián tragó saliva. Aquella guitarra era algo de lo que casi nunca hablaba. La había recibido de su abuelo cuando tenía 15 años, y en ese tiempo le prometió que la música lo acompañaría siempre, pero con los años la dejó guardada, cubierta de polvo. «Eso fue hace mucho», respondió con un murmullo. «Ya no tiene sentido hablar de eso». «El sentido no lo da el tiempo, Julián. El sentido lo das tú al recordarlo». El conductor sintió un nudo en la garganta. Las imágenes de su adolescencia regresaron de golpe. Las reuniones familiares donde tocaba canciones rancheras, la emoción de componer pequeños acordes, la mirada orgullosa de su abuelo. Todo eso lo hacía sentirse vivo, distinto. Ahora, en cambio, se sentía reducido a un hombre agotado, atrapado en un volante. De joven soñabas con llenar de música tu vida. «¿Por qué decidiste callar esa voz?», insistió Jesús. «Porque tenía que trabajar. Porque las cosas cambiaron», respondió Julián con brusquedad, casi como si quisiera convencerse a sí mismo. «Los sueños no pagan cuentas». Jesús guardó silencio unos segundos y después dijo con calma: «Los sueños no se miden en billetes, se miden en lo que dejan en el corazón de los demás». Julián apretó los labios. Recordó cómo Mariana, cuando eran novios, lo escuchaba tocar en los parques y lo animaba a seguir.
Recordó la primera vez que su hijo le pidió que cantara una canción, y cómo él inventó una excusa para no hacerlo. Esa memoria le dolió más que cualquier deuda pendiente. El ambiente dentro del coche se volvió pesado, cargado de recuerdos que había enterrado. Julián sacudió la cabeza como si quisiera alejar aquellas imágenes. «No tiene caso», dijo con amargura. «Ya es tarde, la vida me ganó». Jesús lo observó con serenidad desde el asiento trasero. Nunca es tarde para volver a escuchar lo que el corazón susurra, solo que tienes miedo. ¿Miedo?, repitió Julián con un tono defensivo. Miedo de darte cuenta de que todavía puedes elegir distinto. El conductor se mordió el labio inferior. Tenía razón. El miedo lo había frenado más que las deudas, más que el cansancio. Siempre se decía que no había oportunidad, pero en el fondo sabía que era su temor al fracaso lo que lo mantenía inmóvil. La ciudad seguía extendiéndose a su alrededor, pero Julián ya no la veía igual. Los letreros apagados, las calles desiertas y los muros pintados le parecían ahora testigos silenciosos de la vida que había dejado pasar. «Cuando eras niño», añadió Jesús, «soñabas que tu música podía llegar lejos. Pero el verdadero alcance no era llenar escenarios, sino llenar de amor a quienes estaban cerca». Las palabras lo golpearon con fuerza. Se imaginó a Diego, pequeño, con la guitarra en las manos esperando que su padre le enseñara. Se imaginó a Mariana escuchándolo después de un día largo, con una sonrisa cansada. Todo eso aún era posible, pero él lo había abandonado. El coche siguió su marcha, pero el corazón de Julián estaba detenido en esos recuerdos. Sabía que por primera vez en mucho tiempo debía enfrentarse a lo que había olvidado. Y aunque la resistencia seguía allí, una grieta se había abierto dentro de él. El aire de la madrugada se sentía más frío, como si la conversación que acababan de tener hubiera removido algo en el ambiente. Julián conducía en silencio, con la mente revuelta por los recuerdos que Jesús había traído a la superficie. No entendía cómo aquel hombre podía saber tanto de él, pero antes de poder seguir pensando, un ruido extraño lo sacó de sus pensamientos. Un golpeteo metálico retumbó debajo del coche. Julián frunció el ceño y redujo la velocidad. El sonido se hizo más fuerte, acompañado de una vibración incómoda. Maldijo en voz baja. «No, no, ahora no», dijo con un tono de desesperación. Detuvo el coche a un costado de una calle poco iluminada. El motor seguía encendido, pero el ruido no cesaba. Se bajó rápido, con el corazón acelerado. Revisó el neumático delantero derecho y descubrió lo que temía. Estaba casi desinflado. «Perfecto, lo que me faltaba», murmuró, golpeando con la palma de la mano el cofre. Jesús se había quedado dentro del coche, observando tranquilo. Cuando Julián regresó y cerró la puerta con frustración, el pasajero lo miró con calma. «Los caminos también se detienen para recordarnos algo». «¿Y qué se supone que me recuerda esto?», respondió Julián irritado. «Que no tengo dinero para otra llanta». El hombre no perdió la serenidad. «Que incluso los tropiezos son oportunidades». Julián bufó con amargura. «Fácil decirlo desde ahí atrás. Para mí esto significa gasto, significa perder tiempo, significa menos comida en mi mesa». En ese momento, escucharon pasos que se acercaban. Julián se tensó, preparado para lo peor. La ciudad de madrugada no siempre ofrecía ayuda desinteresada, pero la silueta que apareció era la de un hombre con overol manchado de grasa, cargando una caja de herramientas. «¿Problemas con la llanta?», preguntó con voz ronca pero amigable. «Sí, parece que se bajó de golpe», respondió Julián, aún desconfiado. «Soy mecánico, vivo a 2 cuadras. Si quiere, le ayudo». La oferta sonaba demasiado conveniente. Julián miró a Jesús por el retrovisor, buscando una señal. El pasajero asintió con una sonrisa leve, como si ya supiera el desenlace. El mecánico se arrodilló junto al neumático y empezó a trabajar. Movía las herramientas con destreza, silbando una melodía sencilla mientras lo hacía. Julián lo observaba con cautela, preparado para cualquier truco. Pero poco a poco la desconfianza fue cediendo.
El hombre realmente estaba reparando la llanta. ¿Sabe?, dijo el mecánico mientras ajustaba los tornillos. A veces pensamos que la noche solo trae problemas, pero también trae encuentros que uno no espera. Yo mismo salí porque no podía dormir. Algo me dijo que caminara, y aquí estoy. Julián lo escuchó en silencio. Las palabras parecían encajar demasiado con lo que ya estaba viviendo. Volteó hacia Jesús, que lo miraba con esa serenidad desconcertante. «Listo», anunció el mecánico al cabo de unos minutos. «No es grave, solo un clavo en la llanta. Le aguantará un buen rato, pero conviene cambiarla en cuanto pueda». «Gracias. ¿Cuánto le debo?», preguntó Julián sacando la cartera con resignación. El hombre negó con la cabeza. «Nada. Considérelo un favor. Algún día usted hará lo mismo por alguien más». La respuesta lo dejó sin palabras. En la ciudad nadie hacía favores gratis, y menos en la madrugada. El mecánico se despidió con un gesto amable y se alejó calle abajo, perdiéndose en la oscuridad. Julián lo siguió con la mirada hasta que desapareció. Cerró la puerta y arrancó de nuevo, todavía sorprendido. Jesús habló entonces, con voz suave. «¿Ves? Incluso en medio del camino más oscuro, siempre aparece quien te recuerda que no estás solo». Julián no contestó. Su orgullo lo frenaba, pero en el fondo sabía que aquella experiencia había sembrado algo en él. El obstáculo se había convertido en un recordatorio. No todo estaba perdido, y a veces la vida le tendía una mano cuando menos lo esperaba. El coche volvió a avanzar con suavidad, como si nada hubiera pasado. Pero en el interior de Julián algo había cambiado. El recuerdo del mecánico apareciendo de la nada lo tenía pensativo. No era normal recibir ayuda gratuita en una ciudad donde cada gesto parecía tener un precio. Seguía con las manos en el volante, pero la mente perdida en un torbellino de preguntas. Jesús lo observaba en silencio desde el asiento trasero, hasta que habló con una voz tranquila que rompió la tensión. «¿Sabes qué es lo que más te ata, Julián?». «¿Ahora qué?», respondió con un tono cansado, intentando sonar irónico. «El miedo». El conductor apretó los labios. No esperaba esa respuesta, pero no podía negarla de inmediato. «Todos tenemos miedo, es normal. El miedo te mantiene vivo en una ciudad como esta». «El miedo que cuida es distinto al miedo que encadena», replicó Jesús. Julián tragó saliva. Sintió la necesidad de defenderse. «Yo no estoy encadenado. Solo soy responsable. Trabajo porque si no lo hago mi familia no come. Eso no es miedo, es obligación». «No, Julián. Es miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente, miedo a que tu hijo te vea como alguien ausente». Las palabras lo golpearon en el pecho como un puñetazo invisible. Se quedó mudo, con la mirada fija en la carretera. Cada frase describía exactamente lo que pensaba en silencio. «¿Y qué tiene de malo tener miedo?», preguntó al fin con un hilo de voz. «Nada si lo enfrentas, todo si lo dejas gobernar tus decisiones». Julián respiró hondo. Una parte de él quería cambiar de tema, pero otra, más profunda, necesitaba escuchar lo que aquel hombre decía. «Entonces dígame, ¿qué debería hacer? Porque yo no puedo darme el lujo de equivocarme». Equivocarse es parte de caminar. Lo que no puedes darte el lujo es de vivir paralizado. El coche pasó frente a un mural colorido en una pared. Julián lo miró de reojo. Un grupo de niños pintados con sonrisas amplias, jugando bajo un sol enorme. Por un instante pensó en Diego. Su hijo lo miraba con esa inocencia, esperando siempre más de él, y Julián casi siempre le respondía con cansancio o con silencios. «Tengo miedo de fallarle», admitió después de un largo silencio. La confesión salió más como un desahogo que como una respuesta. «Entonces ama más de lo que temes. El amor es el único que puede vencer al miedo». Las palabras flotaron en el aire como una verdad innegable. Julián no respondió. Se le humedecieron los ojos y tuvo que parpadear varias veces para que las lágrimas no lo vencieran. No estaba acostumbrado a mostrarse vulnerable, y menos frente a un desconocido. Jesús lo miraba con calma. «¿Sabes por qué el miedo pesa tanto? Porque lo alimentas todos los días con tus pensamientos.
y mientras más lo alimentas, más crece. Pero si comienzas a alimentar la esperanza, ella también crece. El conductor soltó una risa amarga. Habla como si fuera tan fácil. No es fácil. Pero es posible. El silencio volvió a llenar el coche, pero ya no era un silencio hostil. Era más bien un espacio para que Julián procesara lo que acababa de escuchar. Su respiración estaba agitada y sus manos sudaban sobre el volante. En su interior, algo se estaba moviendo. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió reconocer que su vida estaba dominada por el miedo. Miedo a las deudas, a perder el trabajo, a no estar presente, a quedarse sin rumbo. Lo había aceptado como parte natural de su existencia, sin cuestionarlo. Ahora entendía que ese miedo era la prisión invisible en la que vivía. Tal vez tenga razón, murmuró finalmente, con la voz quebrada. Jesús no respondió de inmediato. Solo mantuvo esa mirada serena que parecía atravesarlo, y en ese silencio cargado de significado, Julián supo que lo que venía después sería aún más difícil de enfrentar. El coche avanzaba lentamente por una avenida casi desierta. Julián sentía que cada palabra de la conversación anterior le había dejado marcas profundas. El silencio que ahora reinaba en el vehículo no era vacío, sino un espacio en el que todo lo que había escuchado comenzaba a asentarse. Su respiración era pesada, y el golpeteo de sus dedos contra el volante delataba su nerviosismo. De pronto, la voz serena de Jesús volvió a llenar el aire. «Julián, ¿sabes cuál es el verdadero valor de un hombre?» El conductor frunció el ceño y no respondió de inmediato. Estaba cansado de preguntas que parecían ponerlo contra la pared. Aún así, algo en él quería saber la respuesta. «Supongo que lo que logra, lo que gana, lo que deja a su familia», dijo con inseguridad. Jesús negó suavemente con la cabeza. El verdadero valor de un hombre no está en lo que acumula, sino en lo que siembra. Las palabras lo golpearon como una revelación incómoda. ¿Y de qué me sirve sembrar si no hay garantías? ¿Si al final todo se pierde?, preguntó Julián, con un tono áspero. Lo que siembras en el corazón de los tuyos nunca se pierde. Puede que olviden tus horas de trabajo, pero nunca olvidarán el tiempo que les entregaste. Julián sintió un nudo en la garganta. Recordó a Diego, sentado en la cama con el cuento en la mano, esperando a que él llegara. Recordó la mirada cansada de Mariana cada vez que entraba a casa de madrugada, sin fuerzas para hablar. Todo eso lo había dejado de lado en nombre de un sacrificio que ahora parecía vacío. «No es tan fácil», murmuró. Nadie dijo que lo fuera. Pero vivir no es sencillo. Lo sencillo es sobrevivir, y eso es lo que has hecho hasta ahora, respondió Jesús con firmeza, aunque sin dureza. Julián apartó la mirada del retrovisor, incómodo con esa verdad. La ciudad seguía extendiéndose ante él, pero sentía que el verdadero viaje se desarrollaba dentro de su pecho. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Dejar de trabajar? ¿Abandonar todo? Eso sería irresponsable, dijo con un tono de defensa. No se trata de dejar tu trabajo. Se trata de no dejar tu vida. El dinero es necesario, pero no lo es todo. El tiempo que entregas con amor vale más que cualquier billete. Julián guardó silencio. Pensó en cómo había estado midiendo su valor únicamente en horas trabajadas y en cuentas pagadas. Nunca se había detenido a preguntarse qué recibían su esposa y su hijo de él, más allá del dinero. Jesús continuó con voz serena. Cuando tu hijo recuerde su infancia, ¿qué crees que pesará más en su memoria? ¿Los juguetes que compraste o los momentos que vivieron juntos? La pregunta atravesó a Julián como una flecha. Se imaginó a Diego, ya adulto, hablando de su padre. ¿Qué diría? ¿Que lo veía siempre cansado, ausente, distraído? La sola idea le dolió más que cualquier deuda. «Yo no quiero que me recuerde así», confesó con voz quebrada. «Entonces comienza a sembrar distinto. Aún tienes tiempo». El corazón de Julián latía con fuerza. Las palabras no eran un regaño, sino una invitación, una puerta abierta a un camino que no había querido ver. Y aunque el miedo seguía allí,
algo dentro de él empezaba a despertar. ¿Y si fracaso?, preguntó con un hilo de voz. Jesús sonrió levemente. Fracasar es no intentarlo. El silencio volvió al coche, pero esta vez era un silencio lleno de significado. Julián sentía que estaba frente a una verdad que no podía seguir ignorando. Y en el fondo de su ser, comprendía que lo que vendría después lo empujaría a tomar una decisión que cambiaría todo. El sonido del celular rompió el silencio. Julián dio un brinco y casi pierde el control del volante. Tomó el teléfono con rapidez y leyó el mensaje en la pantalla. Era de Mariana. Las palabras eran breves, pero lo llenaron de angustia. Diego tiene fiebre. No baja. Estoy preocupada. El corazón le dio un vuelco. Sintió un calor recorrerle el cuerpo, seguido de un sudor frío. ¿Qué pasa?, preguntó Jesús con voz tranquila. Mi hijo está enfermo. Mariana me necesita, contestó Julián, apretando el celular en la mano. Aceleró un poco más, con el impulso de querer volar por la ciudad. Pero Jesús habló de nuevo, sin perder la calma. Ve rápido, pero no con prisa en el corazón. La angustia nubla la mirada y necesitas verla clara ahora más que nunca. Las palabras lo hicieron respirar hondo. Aún así, la ansiedad no lo soltaba. Tenía la urgencia de llegar cuanto antes, pero también la sensación de que no estaba preparado para enfrentar la situación. Mientras buscaba la ruta más rápida al Hospital General, otro mensaje entró en el celular. Esta vez no era de Mariana, sino de un pasajero que había llevado horas antes. Decía: olvidé mi portafolio en tu coche. Necesito que me lo devuelvas, es urgente. Julián soltó un suspiro frustrado. ¿En serio? ¿Justo ahora?, murmuró. La vida parecía ponerle pruebas una tras otra. Por un lado, su hijo enfermo. Por el otro, un cliente reclamando. Sabía que si no respondía al pasajero, arriesgaba su calificación y quizás una queja en la aplicación. Pero ¿cómo podía pensar en eso cuando Diego lo necesitaba? Jesús observaba el conflicto reflejado en su rostro. El mundo siempre te pedirá que corras en varias direcciones a la vez, pero no todo tiene la misma importancia. Fácil decirlo. ¿Y si ese cliente me arruina en la aplicación?, replicó Julián con nerviosismo. ¿Qué pesa más? ¿Un número en una pantalla o la vida de tu hijo? Julián se quedó callado. La respuesta era obvia, pero la costumbre de cargar con 1000 preocupaciones lo hacía dudar. Se dio cuenta de que gran parte de su vida había girado en torno a quedar bien con todos, menos con quienes más lo necesitaban. El tráfico, aunque ligero, parecía eterno. Los semáforos cambiaban demasiado lentos, como si conspiraran contra él. Cada luz roja lo hacía sentir atrapado. Tocaba el volante con impaciencia mientras su respiración se agitaba. Jesús, en cambio, permanecía con la misma serenidad. Mira a tu alrededor, Julián, ¿qué ves? Semáforos, coches, calles vacías. Respondió con irritación. Yo veo un camino abierto, y en cada camino siempre hay una elección. El conductor apretó los dientes. Mi elección es clara: llegar con mi hijo. Entonces no permitas que el miedo disfrace otras prioridades como si fueran más urgentes. Las palabras lo atravesaron. Sí, el portafolio del cliente era importante para alguien, pero su hijo era su vida. No podía seguir actuando como si las dos cosas tuvieran el mismo peso. El celular volvió a vibrar, pero esta vez Julián lo apagó. Se sintió liberado, como si hubiera soltado un grillete invisible. Por primera vez en mucho tiempo, elegiste lo que importa, dijo Jesús con una leve sonrisa. El coche dobló hacia la avenida que llevaba directo al hospital. Julián sentía la tensión en cada músculo, pero también una claridad nueva. Era consciente de que estaba aprendiendo algo que iba más allá de esa noche. El semáforo cambió a verde. Aceleró con firmeza, con la certeza de que su prioridad estaba donde debía, y mientras avanzaba, supo que esa decisión sería apenas el inicio de un cambio más profundo. El hospital apareció a lo lejos,
iluminado con luces blancas que contrastaban con la penumbra de la madrugada. Julián apretó el volante con fuerza, sintiendo que el corazón se le salía por la boca. Apenas estacionó frente a la entrada de urgencias, se giró hacia Jesús con un gesto apurado. «Tengo que entrar», dijo, con la voz entrecortada. «Ve», respondió Jesús, con serenidad. «Tu lugar está adentro». Julián bajó corriendo, sin mirar atrás. El aire frío le golpeó la cara mientras atravesaba la puerta automática. Adentro los pasillos estaban llenos de luces fluorescentes y de un silencio interrumpido por murmullos y pasos apresurados de enfermeras. Encontró a Mariana sentada en una banca, abrazando a Diego, que estaba envuelto en una cobija. «¡Mariana!», exclamó acercándose de inmediato. Ella levantó la mirada, sorprendida de verlo tan pronto. «Pensé que estabas trabajando todavía», dijo con un tono entre cansado y aliviado. «Tenía que estar aquí», contestó Julián tomando a su hijo en brazos. Diego estaba caliente, su frente ardía de fiebre. Julián lo besó en la cabeza y lo meció suavemente, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba. «Ya todo va a estar bien, campeón. Papá está aquí». Una doctora se acercó y los llevó hacia una camilla. Revisó al niño con calma, tomó notas y pidió unos análisis rápidos. Mientras tanto, Mariana se recargó contra la pared, agotada. Julián la tomó de la mano. Era la primera vez en mucho tiempo que estaba allí para compartir ese peso. «Perdóname», susurró él con lágrimas contenidas. Mariana lo miró sorprendida. «¿Por qué?». «Por no estar, por dejarte sola tantas veces». Ella apretó su mano. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Ese gesto significaba más que cualquier disculpa. El tiempo en el hospital parecía alargarse. Los minutos se volvían eternos mientras esperaban los resultados. Julián no podía dejar de mirar a Diego, que, a pesar de la fiebre, trataba de sonreír. Esa sonrisa pequeña lo atravesaba como un recordatorio doloroso de todo lo que se había perdido al estar ausente. Finalmente, la doctora regresó con los resultados. «No se preocupen demasiado», dijo. «Es una infección leve, pero la fiebre lo alteró. Le pondremos tratamiento y se recuperará en unos días». El alivio fue tan grande que Julián sintió las piernas flojas. Mariana respiró hondo, y ambos se miraron como si se liberaran de un peso enorme. Diego, cansado, cerró los ojos y se quedó dormido en brazos de su madre. En ese instante, Julián comprendió que no había trabajo, deuda o cliente que pudiera compararse con estar presente para su familia. Había pasado demasiado tiempo corriendo detrás de cosas que, en realidad, no tenían el mismo valor. Después de dejar a Diego en observación, Julián salió unos minutos al exterior para despejarse. El aire de la madrugada le llenó los pulmones, y al voltear, vio el coche estacionado tal como lo había dejado. Jesús seguía adentro, esperando, con la misma calma de siempre. Julián se acercó lentamente, abrió la puerta del conductor y se sentó. Miró por el retrovisor y se encontró con esos ojos serenos que parecían verlo todo. «Mi hijo va a estar bien», dijo, con la voz aún temblorosa. «Lo sé», respondió Jesús con una sonrisa leve. «Gracias por esperarme». «Nunca estás solo, Julián. Aunque lo olvides, alguien siempre espera por ti». Las palabras lo conmovieron más de lo que podía admitir. Sintió que esa presencia era algo más que un pasajero cualquiera. No podía explicarlo, pero intuía que aquel hombre estaba ahí por una razón mucho mayor de lo que había imaginado. Arrancó el coche despacio, con el corazón más ligero, y mientras dejaban atrás el hospital, Julián presentía que la conversación aún no había terminado. El coche avanzaba lentamente por calles casi vacías. Julián conducía en silencio, con la mente todavía revuelta por lo que acababa de vivir en el hospital. Sentía una mezcla de alivio, gratitud y cansancio. Su hijo estaría bien, y esa certeza lo llenaba de una paz que hacía mucho no experimentaba. Sin embargo, también lo acompañaba una extraña sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Miró el retrovisor. Jesús seguía ahí,
sentado con la misma serenidad que desde el inicio del viaje. Había algo en su presencia que no podía explicarse con palabras. No se trataba de lo que decía, sino de cómo lo decía, como si cada frase llevara consigo una verdad que Julián había necesitado escuchar toda su vida. «Gracias», murmuró Julián rompiendo el silencio. «¿Por qué?», preguntó Jesús con voz tranquila. «Por acompañarme, por recordarme lo que olvidé, por estar». Jesús sonrió suavemente, como si esa respuesta fuera suficiente. El coche dobló en una esquina y avanzó algunos metros más hasta que, de pronto, Julián sintió un impulso extraño. Giró la cabeza hacia atrás para mirarlo directamente, y en ese instante se dio cuenta de que el asiento trasero estaba vacío. El corazón le dio un vuelco. Parpadeó varias veces, incrédulo. «¿Qué?», susurró mirando de nuevo por el retrovisor. Nada, no había nadie. Detuvo el coche a un costado de la calle, se giró por completo y comprobó que, efectivamente, Jesús ya no estaba. La puerta no se había abierto, no había ruido, ningún indicio de que hubiera bajado en algún momento. Solo el silencio absoluto de la madrugada acompañándolo. Con el pulso acelerado buscó en el asiento alguna señal, y entonces la vio. Un pequeño papel doblado, dejado con cuidado. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. En letras firmes estaba escrito: «No olvides vivir». Julián sintió que esas 3 palabras tenían más peso que cualquier discurso. El aire se le atascó en la garganta y las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera detenerlas. No sabía cómo aquel hombre había desaparecido de esa manera, ni si lo que había vivido podía explicarse con lógica. Lo único cierto era el impacto que esas palabras habían dejado en él. Apoyó la frente contra el volante, respirando profundamente. Recordó todo lo que había hablado con Jesús, los sueños abandonados, el miedo que lo ataba, la ausencia en la vida de su hijo, el valor de sembrar y no solo de acumular. Todo resonaba dentro de él con una fuerza imparable. «No olvides vivir», repitió en voz baja, como si al pronunciarlo buscara grabarlo en su memoria. Permaneció así unos minutos, tratando de asimilar lo sucedido. Finalmente, encendió de nuevo el coche y retomó el camino, con el papel aún en su mano. Ya no lo veía como un pasajero que había subido y bajado de su Uber. Lo sentía como un mensaje, como un recordatorio que había llegado en el momento exacto en que más lo necesitaba. Condujo en silencio, pero con una calma distinta. Las luces de la ciudad parecían menos frías, y el aire que entraba por la ventanilla ya no le pesaba como antes. Había dentro de él una certeza nueva, la convicción de que esa madrugada no la olvidaría jamás. Mientras doblaba hacia su colonia, volvió a mirar el papel. Esa frase se le había grabado en el corazón. No sabía si Jesús era simplemente un hombre sabio o algo mucho más profundo, pero eso ya no importaba. Lo único que importaba era que su vida ya no volvería a ser la misma. La mañana llegó lentamente, pintando el cielo de tonos anaranjados. Julián no había dormido nada, pero la fatiga no lo vencía como otras veces. Conducía rumbo a casa con la mente clara y el papel con la frase «No olvides vivir» todavía en el bolsillo de su camisa. Cada vez que lo tocaba con los dedos, sentía una especie de fuerza silenciosa que lo mantenía firme. Cuando entró en su hogar, Mariana aún estaba despierta. Había pasado la noche junto a Diego cuidando su fiebre. Julián se acercó despacio, con una ternura renovada en cada paso. «¿Cómo sigue?», preguntó en voz baja. «Más tranquilo», respondió ella. «El medicamento le bajó la temperatura. Ya duerme». Julián se inclinó para besar a su hijo en la frente. Lo miró como si lo viera por primera vez después de mucho tiempo. Una emoción intensa le llenó el pecho. «No puedo volver a fallarle», pensó. Mariana lo observaba con extrañeza. «Te noto distinto», dijo. «¿Te pasó algo en la madrugada?». Él dudó un momento antes de responder. «Digamos que tuve un viaje diferente». No explicó más. Era difícil poner en palabras lo que había vivido con aquel pasajero misterioso, pero en su interior
sabía que ya no podía seguir igual. Los días siguientes, Julián comenzó a transformar su rutina. Siguió trabajando, claro, porque las deudas no desaparecían de la noche a la mañana. Pero algo había cambiado en su forma de hacerlo. Ya no llenaba cada minuto con viajes interminables. Ahora se permitía volver antes a casa, cenar con su familia, escuchar las historias que Mariana y Diego tenían para contar. Un sábado por la tarde, abrió el viejo armario donde todavía guardaba la guitarra que le había regalado su abuelo. El estuche estaba cubierto de polvo. Julián lo limpió con cuidado, como si estuviera tocando un tesoro. Cuando pulsó las cuerdas, la casa entera pareció llenarse de un eco que llevaba años dormido. Diego se acercó corriendo con los ojos brillantes. «¡Papá! ¿Tocas la guitarra?» Julián sonrió. «Sí, hijo, y quiero enseñarte si tú quieres aprender». El niño asintió emocionado, y Mariana lo miró desde la cocina con una sonrisa que mezclaba sorpresa y alegría. Ese pequeño momento valía más que cualquier jornada completa frente al volante. Tiempo después, Julián se encontró con Ernesto en la base de taxis. El amigo lo notó cambiado de inmediato. «Te ves distinto, hermano». «Hasta más joven. ¿Qué hiciste?» «Decidí recordar quién soy», respondió Julián con una seguridad que sorprendió a ambos. «Suena bonito, pero difícil de lograr». «Lo es, pero créeme, vale la pena». Ernesto lo miró con respeto, sin hacer más preguntas. La transformación de Julián no fue radical ni instantánea. No dejó de trabajar, ni se volvió rico de un día para otro. Pero había algo nuevo en su mirada, un brillo que reflejaba propósito. Comenzó a ver a cada pasajero no solo como un viaje, sino como una oportunidad para escuchar, para compartir, incluso para sembrar palabras que podían hacer la diferencia. En su hogar, Mariana percibía el cambio más que nadie. Ya no estaba casada con un hombre que solo llegaba agotado para dormir, sino con alguien presente, dispuesto a construir momentos. Diego, por su parte, disfrutaba cada tarde de música con su padre, riendo mientras aprendía los primeros acordes. Una noche, mientras guardaba la guitarra, Julián sacó de su bolsillo el pequeño papel que seguía llevando consigo. Lo miró bajo la luz tenue de la lámpara y susurró: «No olvides vivir, nunca más». Esa frase que había llegado en un asiento trasero una madrugada cualquiera se había convertido en la brújula de su vida. Y aunque todavía quedaban desafíos por enfrentar, ya no los veía con el mismo miedo de antes. Ahora los miraba como oportunidades para sembrar. La madrugada volvió a encontrar a Julián al volante, pero esta vez todo era distinto. Las luces naranjas de la ciudad no le parecían frías ni pesadas, sino parte de un escenario lleno de significado. Conducía tranquilo, sin esa ansiedad de completar viaje tras viaje, y con una sonrisa ligera que le brotaba de manera natural. Mientras avanzaba por la avenida, pensó en Diego dormido en casa, con la guitarra apoyada junto a su cama. Pensó en Mariana, que lo había abrazado antes de salir, agradecida de que ahora estuviera realmente presente. Todo eso le daba fuerzas para seguir, aunque la vida no hubiera dejado de ser difícil. Un nuevo viaje apareció en la aplicación. Julián lo aceptó sin dudar, pero ya no con la sensación de estar atrapado, sino con la conciencia de que cada persona que subía a su coche representaba una oportunidad. No siempre para recibir, pero sí para dar. El pasajero que entró era un joven estudiante, cargando libros y con el rostro agotado. Se sentó en silencio, pero Julián decidió iniciar la conversación. ¿Día largo?, preguntó. «Demasiado», respondió el muchacho con un suspiro. «A veces creemos que no podemos más, pero siempre hay algo que nos recuerda por qué seguimos adelante», dijo Julián, recordando sus propias noches interminables. El estudiante levantó la mirada, sorprendido por el comentario. «Tiene razón. Supongo que solo necesito descansar un poco. Y recordar lo que te hace feliz», añadió Julián con suavidad. El muchacho sonrió apenas. El viaje terminó, pero antes de bajar el joven le agradeció con sinceridad. Julián se quedó pensando en cómo, con unas pocas palabras,
había podido sembrar algo en otra persona. Con el motor encendido y el silencio de la madrugada alrededor, sacó de su bolsillo el papel que seguía llevando con él. No olvides vivir. Esa frase ya no era solo un recordatorio, era una promesa cumplida cada día. Respiró hondo y por un momento miró el cielo despejado. Se preguntó nuevamente quién había sido realmente aquel hombre que cambió su rumbo en una sola noche. ¿Un pasajero común con palabras sabias? ¿O algo mucho más grande de lo que podía comprender? La respuesta ya no era necesaria. Lo importante era que ese encuentro había transformado su vida para siempre. Mientras continuaba su camino, una certeza lo llenó de calma. Había dejado de sobrevivir para empezar a vivir. Su vida no era perfecta, pero ahora tenía dirección, propósito y un amor más fuerte que el miedo. Gracias, susurró sin dirigirse a nadie en particular, aunque en el fondo sabía bien a quién iba dedicado ese agradecimiento. Y así, en medio de la madrugada de la Ciudad de México, Julián Hernández se convirtió en un hombre distinto, un hombre que había recordado lo esencial, que la vida se mide en momentos compartidos, en sueños que no deben abandonarse y en el amor que se siembra día tras día. La historia de Julián nos recuerda que cualquier encuentro puede cambiarnos, incluso uno inesperado en la soledad de la madrugada. Nunca sabemos cuándo llegará la voz que nos despierte, pero siempre podemos decidir escucharla. Si quieres descubrir más relatos que inspiran y nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente importa, suscríbete ahora mismo al canal y acompáñanos en este viaje de historias que tocan el corazón. Y no te detengas aquí. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla para continuar con otra narración que seguramente te dejará pensando mucho más de lo que imaginas.